Una vez más, entonces, agradecemos la invitación y confiamos en el Señor que nos guiará en la lectura y en la meditación de su palabra. Bueno, ya hemos estado estudiando este libro, 2 Timoteo. Ahora encaremos lo que es el capítulo 4, el último capítulo, y donde de alguna manera lo vamos a leer completo y nos vamos a dar cuenta lo que el apóstol Pablo estaba viviendo y también la preocupación del apóstol Pablo. Eso es lo que vamos a leer aquí. Bien, entonces, capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el cardelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bien, hemos dicho que este es el último capítulo que el apóstol Pablo escribe y es la última carta que escribe en realidad. Y hemos dicho a través de este estudio que el apóstol Pablo está interesado en fortalecer, animar, ayudar al siervo de Dios, Timoteo. Y de alguna manera Pablo le está ayudando a que se dé cuenta que la obra del Señor tiene sus riesgos, pero también le está diciendo que el Señor fortalece para atravesar esos riesgos de la mano del Señor. Por lo tanto, Pablo quiere que Timoteo pueda considerar al Señor
pueda caminar, pueda correr, pueda batallar esta lucha, pueda correr esta carrera cristiana, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante sufrió la cruz, el oprobio y el menosprecio de los pecadores. Y entonces Pablo de alguna manera quiere que él imite al Señor en ese andar en este mundo, cumpliendo su ministerio hasta el fin, ya que el Señor mismo pudo decir en la cruz, consumado es, está todo acabado, terminó la carrera el Señor. Y Pablo ahora le va a decir en este capítulo a Timoteo que él también ha acabado la carrera, pero para acabar la carrera hay que correrla, y en el correr hay que luchar, hay que batallar, se viven experiencias, circunstancias complejas y difíciles, pero hay que atravesarlas, hay que pasar por ellas. Pero al final, Pablo puede decir, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, de alguna manera Pablo quiere que Timoteo viva esa misma experiencia. Y a través de Timoteo, en realidad, a todos los creyentes. Cada uno de los creyentes tenemos una carrera cristiana puesta por el Señor en el lugar en que nos ha dejado. Y sufrimos, atravesamos circunstancias complejas y difíciles, pero contamos con la ayuda, con la fortaleza del Señor. Y ahora Pablo va a comenzar entonces este capítulo 4 mencionando o teniendo en mente esas cosas. Dice versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjese que aquí Pablo comienza este versículo, o este capítulo con este versículo 1, con palabras que son normalmente usadas en los tribunales. Esa expresión te encarezco significa que se le llama a juramentar como testigo, pero de manera solemne ante un tribunal. Así se usaba esa expresión en lo secular, en los tiempos del apóstol Pablo. Esa expresión te encarezco, entonces, era una expresión que se usaba en los tribunales y que se le decía al testigo que iba a prestar su testimonio y se le llamaba a declarar de manera muy solemne, de tal manera que lo que decía en ese testimonio era la verdad que él asumía con responsabilidad frente a lo que iba a decir, ya que lo que iba a decir podía significar la libertad o la condenación de alguna persona que estaba siendo enjuiciada. Entonces Pablo no haya nada mejor que comenzar este capítulo con esa expresión, dándole la solemnidad que requiere a estas palabras finales a Timoteo. Y entonces le dice, te encarezco. Quiero, Timoteo, que tú juramentes como testigo, pero como testigo no en un tribunal humano, sino que en el tribunal celestial, donde por un lado está Dios y por otro lado está el Señor Jesucristo, a los cuales tú los tienes ahí al frente, o yo te los coloco ahí al frente, porque ellos van a escuchar. Ellos van a escuchar tu testimonio. Ellos van a ser testigos de la solicitud que yo te estoy pidiendo. Entonces, fíjese que Pablo lo que hace es que Timoteo pueda darse cuenta que su vida está delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, pero el compromiso en el estilo en que quiere vivir el cristiano también se realiza delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios y Jesucristo son testigos de lo que nosotros muchas veces hemos prometido vivir fielmente delante del Señor. Y entonces Pablo le está diciendo, mira, estos son los testigos, Dios y el Señor. Y tú seguramente has prometido vivir de una manera, pero yo aquí te voy a pedir una solicitud. Y he llamado a Dios Padre y he llamado a Dios el Hijo para que sean los testigos de la solicitud que yo te voy a pedir. Y quiero que sepas algo más, Timoteo. Fíjate que el Señor Jesucristo, aquel que es soberano,
del cual tú estás delante, ya que dice aquí, te encarezco delante. Eso quiere decir en la presencia de Dios y en la presencia del Señor Jesucristo. Ahora fíjese que de manera muy sutil, Pablo con esta expresión y une, incluye a Jesucristo con Dios. Y entonces aquí tenemos la deidad de Jesucristo, ya que estos dos testigos son de la misma naturaleza y están en la misma presencia, cohabitan, coexisten en la misma presencia, Dios el Padre y Dios el Hijo, en la cual entonces Pablo lo está llamando como testigo para decirle, para encargarle a Timoteo, de manera muy solemne, una solicitud. Pero además le dice, el Señor Jesucristo es quien juzgará, es quien está capacitado, quien está designado para ser el juez. Y no solamente para ser el juez, que eso lo va a decir más adelante, sino que para emitir un juicio, para emitir sentencia. Y entonces Pablo le está diciendo que los testigos que están ahí, a los cuales Pablo está llamando para hacerle una solicitud a Timoteo, es quien va a emitir juicio. ¿A quién? A los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Entonces, fíjese que Pablo está diciendo a Timoteo que él está delante de aquel que va a emitir juicio y que está capacitado para emitir un juicio y para juzgar a los vivos y a los muertos. Toda la humanidad va a ser juzgada, va a ser escudriñada por el juez soberano de este mundo, a quien se le dio todo el juicio en sus manos, dice el Señor. Fíjese, mire, hay expresiones como estas en la palabra de Dios para que nos demos cuenta cómo el Señor va a cumplir aquel servicio encomendado por el Padre. Mire, voy a leer algunos versículos para que nos demos cuenta que el Señor no está usurpando ningún lugar. Mire, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y entonces Jesucristo se va a sentar como juez, designado por Dios el Padre, y está capacitado para eso, está habilitado para eso y lo va a hacer dentro de lo que Él está encomendado para hacer cuando venga por segunda vez a este mundo y sobre todo también en su reino, ya que aquí lo menciona. Entonces fíjese que Timoteo está siendo llevado a considerar no solamente a Dios el Padre, sino que también a Jesucristo, pero como juez, como aquel que va a escudriñar la vida de todas las personas de este mundo. Ahora el resultado de ese escudriñamiento va a ser muy diferente. Va a ser, pero muy diferente, si la persona es creyente o si la persona no es creyente. Pero también los creyentes van a ser escudriñados por el Señor en el tribunal de Cristo, pero el resultado de ese escudriñamiento, como he dicho, va a ser muy diferente, pero muy diferente. Pero aquí se menciona las características de este testigo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, es decir, a toda la humanidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis para nuestros amigos que aún no son de Cristo. Si usted cree que todo lo que usted ha hecho en esta vida nadie lo sabe, déjeme decirle que está cometiendo un error. Porque el Señor, el juez, todo lo sabe. Y aunque usted no entienda o no quiera comprender, Él, Señor, va a ser su juez. Y la muerte no lo va a librar de comparecer ante el juez del mundo. Ya que aquí dice, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Quiero decir otra cosa más. Hay algunos que creen o piensan que cuando un ser humano se muere, deja de existir
y que ya todo se acabó y que ya da lo mismo porque esa persona ya no existe más, o que se mezcla con el universo y poco menos que desaparece esa persona y deja su existencia. Bueno, el ser humano nunca deja de existir. Y esta es una prueba. Porque si imagínese usted, si el hombre solamente está consciente de esta vida cuando está en este mundo y después pasa de este mundo y muere y deja de existir, ¿por qué dice aquí entonces que el Señor juzgará a los muertos? Si pensamos que los muertos ya no existen más. ¿Por qué pensamos que aquí dice que el Señor juzgará a los muertos y los muertos, una vez que parten de este mundo, pierden su conciencia y no se acuerdan de nada más? ¿Cómo los va a juzgar? Si ellos supongamos que no recordaran nada de lo que hicieron cuando estaban con vida. No, no, amigo, no se engañe. Usted va a tener las facultades y la conciencia, aún cuando pase de este mundo a la eternidad. Y el Señor va a ser el juez de vivos y de los que hayan partido de este mundo, los muertos. Ahora, ese juicio lo va a llevar, a lo menos aquí se mencionan 2 etapas. En su manifestación y en su reino. Y fíjese que la presencia del Señor, o cuando el Señor venga por segunda vez, que aquí quisiera sugerir que esta expresión en su manifestación tiene que ver con su segunda venida al mundo, a la tierra, donde se va a establecer o donde involucra de por medio en su segunda venida un juicio que va a ser contemplado y que está ahí en Mateo capítulo 25, si uno lo lee se va a dar cuenta que hay un juicio para Israel, un juicio para las naciones que van a ser juzgadas para posteriormente poder entrar al reino milenario de Cristo. Y al final del reino también va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco. Entonces, de alguna manera, la presencia del Señor también, o estos eventos de su venida y su reino, o el término de su reino, involucran juicio. Y en esos juicios van a transitar personas vivas y personas muertas, que van a tener que comparecer delante de este gran juez soberano, donde nada va a quedar oculto a su ojo que lo escudriña todo. Entonces, querido amigo, si tú aún no eres de Cristo, si tú aún no te arrepientes de tus pecados, hazlo ahora. Hazlo ahora. Vuélvete a Cristo ahora que estás con vida. Porque si partes de este mundo sin volverte a Cristo, no habrá oportunidad. Solamente serás llamado al gran trono blanco para escuchar tu sentencia. Pero ahora, mientras estás con vida, mientras tienes aliento de vida, puedes recibir la salvación gratuita que el mismo juez te da y te ofrece, ya que él, el juez, murió por el condenado hace casi ya 2000 años. Y el juez está dispuesto a librar a los condenados que creen en la obra que el juez hizo. Por lo tanto, ahora que tú tienes la oportunidad, vuélvete al juez, que es Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo como tu Salvador personal. Cerramos el paréntesis. Pablo le menciona a Timoteo, a Jesucristo y a Dios, pero abunda o sigue con Jesucristo como el juez de vivos y muertos, donde todas nuestras acciones van a ser ahí consideradas por este juez. Y entonces la solicitud que le va a hacer Pablo, considerando que vivimos delante de Dios y delante del juez, donde la muerte no nos va a librar de nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Versículo 2. Y escuche bien, o escuchemos bien, me incluyo, porque es también mi responsabilidad. Mire lo que dice el versículo 2. Que prediques la palabra,
que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Y entonces la responsabilidad o la solicitud que el apóstol Pablo quiere hacer es que prediquemos la palabra, que proclamemos el mensaje, la palabra de Dios. Esta expresión que prediques significa ser un heraldo. Y el heraldo, fíjese usted, en los Juegos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, era aquel que proclamaba las normas, las reglas del juego de la Olimpiada. Pero en cuanto a el heraldo del rey, por ejemplo, era quien dictaminaba las leyes del rey, pero que también se preocupaba de llevar a cabo lo que el rey había proclamado. No solamente dictaba las normas, sino que también se preocupaba que las normas se cumplieran. Porque era de alguna manera el heraldo, de alguna manera era el que representaba al rey en el lugar donde estaba. Ya que el rey no estaba ahí presentemente, entonces enviaba a su heraldo. Y enviaba a su heraldo no solamente con un mensaje, sino que con su representación. Y entonces Pablo le está diciendo, seamos como ese heraldo. Tengamos conciencia que nosotros los creyentes, que tú, Timoteo, y que todos los hijos de Dios representan al Rey, nuestro Dios. Y no solamente tenemos que proclamar el mensaje de nuestro Rey, sino que procurar que la gente lo entienda y que pueda vivir conforme a ese mensaje. Si es el Evangelio, que la gente entienda el Evangelio y que por la obra del Espíritu Santo se puedan salvar por la fe en Cristo. Y si es el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios comprenda la palabra de Dios y que viva conforme a las Escrituras. Entonces Pablo le dice, sé consciente de que eres uno que proclama la palabra del Rey. Ahora, esa proclamación tiene que hacerse a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo significa cuando haya oportunidad, y fuera de tiempo significa y cuando aún no la hay oportunidad. Entonces, en el fondo lo que está diciendo aquí es que siempre tenemos que predicar el Evangelio o el mensaje de Dios o la enseñanza de toda la Escritura, cuando hay oportunidad y cuando no hay oportunidad. Esto no quiere decir que incomodemos a las personas, sino que las personas necesitan nuestro respeto. Y cuando nos dicen, mire, señor, muchas gracias, pero no quiero escuchar, bueno, uno les respeta y lo deja hasta ahí. Sino que más bien lo que quiere decir este mensaje, a tiempo y afuera de tiempo, es que aprovechemos el tiempo en general, las oportunidades, el espacio, el lugar, las horas, en todo momento. Voy a colocar un ejemplo sumamente claro. A veces, la gente sabe que uno es creyente y se muere una persona. Y van a su casa y le dicen, muy buenas tardes, ¿sabe qué? Mire, acaba de fallecer un vecino, una persona de aquí del sector. ¿Sería posible que usted nos pudiera acompañar y hablar algo de la Biblia, ya que sabemos que usted va a un lugar donde enseñan la Biblia? ¿Será posible? Bueno, ese es a tiempo. Hay una oportunidad. La respuesta es, claro, por supuesto. Voy ahí. Y uno se prepara y va. Fuera de tiempo. A veces uno sale a repartir folletos. Y a veces uno va a la plaza. O a veces tocan las puertas de una casa, como sea la circunstancia. No lo están invitando. Usted se acerca a la plaza y ve dos personas que están conversando. Y de manera muy cortés usted les puede decir, discúlpenme un segundo, ¿les puedo regalar algo de la Biblia? Y a veces la gente lo recibe amablemente. Y uno puede continuar una conversación. Bueno, ¿qué significa eso? Fuera de tiempo. Uno se creó la oportunidad y las personas le dieron esa posibilidad de seguir conversando y uno la aprovecha. Y entonces esto significa entonces que en cualquier circunstancia yo tengo que estar predispuesto a anunciar, a predicar la palabra, aprovechando toda circunstancia, circunstancias en las cuales son abiertamente
posibles para hablar y circunstancias que de repente uno las tiene que crear o que se van creando en el momento y uno las tiene que aprovechar y anunciar la palabra. Esa es la idea aquí. Lo que no tenemos que hacer, hermanos, es lo que hace, por ejemplo, un colegio, un establecimiento educacional. Mire, los colegios enseñan, pero normalmente enseñan, a lo menos aquí en Chile, de marzo a diciembre. Enero y febrero se cierra el lugar donde se enseña y no hay enseñanza. Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no tienes que tener meses donde se cierra el enseñar la palabra de Dios. Tienes que estar dispuesto en cualquier instancia a predicar la palabra. Tienes que estar dispuesto, tienes que ser diligente, preparado para predicar la palabra. Ahora, la predicación de la palabra involucra redarguir, reprender, exhortar, pero lo tiene que hacer acompañado, con paciencia y con doctrina. No es llegar y redarguir, no es llegar y reprender, no es llegar y exhortar. Tiene que ir acompañado con dos ingredientes, la paciencia y que sea doctrinar o enseñanza bíblica, o que esté de acuerdo a la palabra de Dios. No lo que a mí se me ocurra o cree o piense. Tiene que tener base bíblica. Ahora, ¿qué significa redarguir? Mire, redarguir significa convencer. Y entonces el creyente lo que tiene que hacer predicando la palabra es colocar la verdad delante de la persona, de tal manera que la persona va a considerar esa verdad y el Espíritu Santo le va a iluminar esa verdad y por esa verdad va a ser convencida y se va a dar cuenta que estaba en el camino del error o que estaba considerando mal las cosas. Y entonces va a ser convencido, va a ser redarguido. Algo le va a inquietar aquí hasta el punto de que asuma que estaba en un error y se vuelva a la verdad. Eso es lo que va a producir la exposición de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene y aplica la verdad de Dios en el oyente lo que hace es que nos damos cuenta que estábamos equivocados. Eso fue lo que nos ocurrió cuando nos convertimos, que estábamos equivocados, que estábamos en el error. Y fuimos convencidos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero también dice que tenemos que ser reprendidos. Y esa palabra reprender significa llamar la atención. Significa muchas veces, como nosotros decimos aquí, un tirón de orejas. Porque en realidad nuestro andar se tiene que ajustar a la predicación de la palabra, se tiene que ajustar a las escrituras. Y entonces el predicar la palabra lo que va a hacer es que la palabra de Dios nos va a llamar la atención. Nos va a decir, mire querido hermano, pareciera ser que usted aquí en esta área de su vida tiene que poner atención, tiene que ajustar esa área de su vida a lo que la palabra de Dios indica. Y entonces fíjese usted que no solamente nos saca del error cuando nos redarguye, sino que también va limpiando la contaminación que traemos nosotros del mundo, ya sea que cuando nos convertimos o cuando salimos al mundo y caminamos por el mundo y nos ensuciamos con cosas del mundo y volvemos al Señor, necesitamos ser limpiados. Y ahí está la palabra de Dios entonces haciendo ese servicio de limpiar, de corregir, de llamarnos la atención en las cosas que no estamos bien.
Es como la poda de Juan capítulo 15, donde el Padre comienza a sacar lo que no es fructífero en la vida cristiana. Pero también dice, exhorta. Y la exhortación tiene que ver con animar, pero tiene que ver con acercarse a aquel que está desanimado o desorientado. Y entonces viene aquí la palabra de Dios y se hace cercana a aquel que está desanimado y comienza a escuchar de manera cariñosa el consejo, todo el consejo de la palabra de Dios. Y comienza este hermano o esta hermana que andaba desanimado, que a veces no sabe qué hacer o qué decisión tomar en distintas circunstancias. Y la palabra de Dios, cual exhortación, viene y le anima y le abre un panorama. Y a veces le da una visión más amplia de la situación en la cual este hermano se siente ahogado o asfixiado. Y entonces la palabra de Dios le abre el horizonte. Y comienza a vislumbrar cosas que no veía y entonces dice, en realidad el camino es este y por aquí yo tengo que transitar. Y fíjese, por eso es la importancia de predicar la palabra en todo tiempo, porque la palabra predicada nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Ahora, claro, esto involucra también al predicador, ya que el predicador es el que está enseñando esa palabra. Y entonces en realidad el predicador junto con la palabra el que hace todo este ejercicio. Pero también esto tiene que ir acompañado. No solamente tenemos que pensar en redarguir o convencer o reprender, juzgar, llamar la atención, orientar y preocuparse de los hermanos que están fatigados por el andar cristiano, están desanimados, sino que también todo eso, ese ejercicio espiritual tiene que ir acompañado con paciencia y con doctrina, pero dice con toda. No con un poco de paciencia y con un poco de doctrina, sino que con toda paciencia. Y con toda paciencia significa entonces que el enseñador no tiene que perder la paciencia, ya que tiene toda paciencia. Esta palabra paciencia, mire, hay dos palabras principalmente que se traducen como paciencia. Una tiene que ver con la paciencia de las circunstancias, es decir, soportar las situaciones difíciles, las circunstancias por las cuales está atravesando, y otra tiene que ver con soportar a las personas. Aquí es esa paciencia. A veces se traduce, o usted la ha escuchado, como longanimidad, o sea, un ánimo largo, un corazón ensanchado. Cuando Pablo le dice, ensanchaos vosotros también, le dice a los corintios, porque los corintios lo que estaban haciendo es que estaban cerrando el corazón para con el apóstol Pablo. No le tenían paciencia al apóstol Pablo. ¿Pero qué no le tenían paciencia? Al apóstol Pablo no le tenían paciencia, a la persona del apóstol. Y entonces Pablo le dice, ensánchense sus corazones. Tengan macrotumía, que es la palabra en griego, según los que entienden. Entonces aquí es esa la palabra. Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros tenemos que tener, a todas las personas le tenemos que tener paciencia, a todas. Tenemos que tener un corazón o una largura de ánimo en la cual no explotemos con las personas. Y para eso necesitamos tener conciencia de estar delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su venida y en su reino. Hermanos, piense esto. ¿Quién de nosotros podría perder la paciencia si está hablando con una persona y estuviera literalmente el Señor Jesucristo presente?
yo creo que ninguno de nosotros perdería la paciencia. Porque miraríamos a la persona que nos colma la paciencia, pero miraríamos al Señor que está ahí, presente, y nos salvaríamos de toda paciencia. Y no explotaríamos por la impaciencia. Esa es la idea. Por lo tanto, fíjese que la base de esto es tener conciencia de que estamos delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su venida y en su reino. Y entonces, el predicar la palabra, el convencer a las personas, en animar a los creyentes, consolar, animar, exhortar, tiene que hacerse con toda paciencia. Pero también, dice aquí, con toda doctrina, con toda la enseñanza de la palabra de Dios. No con un poco de doctrina, no enseñando una verdad a media. Mire, no es lo mismo que yo diga, Pablo dijo, todo me es lícito, y termine ahí. Y entonces me ponga a hablar y decir, hermano, todo es lícito. Podemos hacer todo lo que queramos porque Pablo dijo, todo me es lícito. Momento. Y el versículo continúa, pero no todo conviene. Y después va a decir, pero no todo edifica. Entonces hay cosas que son lícitas, pero no convienen, no edifican. Entonces no perdamos el tiempo en hacer cosas que no convienen y que no edifiquen. Es diferente la enseñanza. Por eso aquí dice con toda enseñanza. Tengo que tener un panorama amplio de las Escrituras, de tal manera que cuando las Escrituras sean presentadas en su amplitud, en su totalidad, para que no nos confundamos y para que no cometamos errores o vivamos en el error. Y entonces ahí viene la gran preocupación del apóstol Pablo para que Timoteo predique la palabra, teniendo oportunidad o no teniendo oportunidad, convenciendo, reprendiendo o juzgando o llamando la atención, ayudando, consolando, con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Por qué la urgencia de predicar la palabra? Porque, versículo 3, vendrá tiempo cuando las personas, y a veces el pueblo de Dios, no sufrirá la sana doctrina. Y tendrán comezón de oír, pero amontonarán maestros, enseñadores, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que va a haber un tiempo que en realidad abarca, fíjese usted, abarca desde que el apóstol Pablo está escribiendo, incluso un poco antes, pero cada vez que pase, y valga la redundancia, el tiempo, esto va a ir en aumento. Pero ya se vislumbraba de manera muy pequeña, de que habían personas que no les va a gustar, se van a incomodar con la sana doctrina, con la enseñanza que es saludable, con la enseñanza que es nutritiva en lo espiritual, para el alma. No con aquella enseñanza quizás que sea popular para el mundo en general. No, esta es diferente. Es una enseñanza que está preocupada por el alma de las personas. Es una enseñanza que su interés es espiritual.
Fíjese que si una persona arregla su situación espiritual, lo demás viene por añadiduría. Dice el mismo Señor, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Y qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Preocuparse de esa relación con el rey y con lo que demanda ese rey, que es el Señor. Entonces habla de procurar esa relación con el Señor. Y si una persona procura esa relación con el Señor y la cuida y la prospera, va a tener una vida saludable en lo espiritual. Va a ser un hombre y una mujer sana, nutritivo, con todos los nutrientes espirituales que necesita para su andar, hasta que el Señor venga a recogernos. Y todo ese tiempo que sea necesario en que estemos esperando al Señor, va a ser un andar saludable en lo espiritual, donde no va a ser contaminado por este mundo porque está recibiendo los nutrientes sanos de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y entonces Pablo dice, pero ¿sabe qué? Vendrá un periodo de tiempo que la gente no va a querer, no va a aguantar, no va a soportar la sana enseñanza, la saludable enseñanza de las Escrituras de Dios. La gente va a decir, pero no pueden leer otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Por qué no conversamos de otra cosa? ¿Por qué siempre la Escritura y que Dios y la palabra de Dios y que esto y que esto otro? ¿Por qué no hablan de otra cosa que sea más entretenido? Bueno, va a haber gente así. Y esa gente que no va a soportar el escuchar la sana enseñanza, lo que va a hacer es que van a tener sus oídos, le va a producir un comezón. ¿Usted sabe lo que es un comezón? Fíjese que el comezón es algo que se produce, que uno no puede quedar tranquilo si no comienza aquí a tocarse, y cuando más se toca parece que más ganas tiene de tocarse y nunca para de tocarse. Entonces, la idea es que su oído va a querer escuchar, y va a querer escuchar de manera insistente y permanente, pero lo que va a querer escuchar es lo que su propio deseo, su propio corazón quiere escuchar. Y entonces lo que va a hacer esta persona es que va a seleccionar a los enseñadores, ya que dice aquí que va a amontonar, va a acumular. Es como cuando uno va juntando así, va juntando y juntando, ladrillo a ladrillo va subiendo la torre. A veces cantamos, los hombres propusieron al cielo llegar y cantamos aquí ladrillo tras ladrillo. Entonces los predicadores van a ser así como ladrillos, juntándose, pero son predicadores que van a hablar lo que yo quiero escuchar. Van a ser predicadores que no van a enseñar la verdad. Van a ser predicadores que van a enseñar conforme a sus deseos, a sus concupiscencias, y esa persona va a decir, eso es lo que yo quiero. Y ese van a ser mis predicadores, y cada vez que ellos estén ahí estoy yo presente, porque eso es lo que yo quiero escuchar. Ya me cansé de escuchar la Biblia y las sanas escrituras, y que la Biblia dice esto y que la Biblia dice esto otro. No, yo quiero escuchar otra cosa. Y esa persona, esa persona que está ahí hablando, habla cosas que a mí me interesan. Y entonces van a tener, de ese tipo de predicadores van a tener para regodearse, decimos nosotros. Así como cuando las mujeres a veces ven una revista para ver qué cosas se compran y tienen para escoger. Así. Entonces, así va a ser. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No van a querer escuchar la palabra de Dios. No van a querer ser sanos en la fe. No lo van a querer. ¿Y sabe lo que va a producir esos enseñadores? Dice versículo 4, mire las consecuencias.
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Van a dejar el camino de la verdad, el oyente, y se van a volver al camino del error. Probablemente esta gente que hace eso, en su mayoría, van a ser personas que no son creyentes genuinos, como cuando el apóstol Juan dice en su epístola, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y por eso salieron, porque no eran de nosotros, siguiendo el error. Pero es lo que su corazón quería, es lo que su alma anhelaba. Y ahora se les presentó la oportunidad con estos enseñadores. Y estos enseñadores, que son parte de los hombres malos y perversos del capítulo 3, van a enseñar esas cosas que a los oyentes les gusta oír y van a acaparar un montón de oyentes, pero que esos oyentes van a estar creciendo en mentiras, en fábulas, en cosas que no es la realidad de la palabra de Dios, y su fundamento va a ser un fundamento de arena que se va a derrumbar en un 2x3, no van a tener solidez espiritual porque no están apoyados bajo la roca que es Cristo. Y por lo tanto no van a tener ningún crecimiento en Dios, absolutamente nada. Y van a ser totalmente engañados porque ellos quisieron dejarse engañar, porque no siguieron la verdad. Y no quieren saber nada de la verdad. Les cansó la verdad. Les cansó. Y se volvieron al error. Ojalá que aquí no haya ningún oyente que se canse de escuchar la verdad, por muy dura que sea, pero es la verdad de Dios, querido amigo. No es la verdad nuestra, es la verdad de Dios. Mire, no hay verdad fuera de Dios. No hay. La verdad exclusiva, única, es la que proviene de Dios. El hombre siempre le coloca de su cosecha, siempre le agrega algo, le quita algo. Así fue al comienzo, cuando Dios dijo algo a Adán y Eva dijo, ni le tocaréis, hablando del fruto, ni le miraréis ni le tocaréis. No había que comer nomás. Pero le agregó algo. Dios dice lo justo y lo necesario, y esa es la verdad de Dios. Y ojalá que aquí no haya ningún oyente que se canse de escuchar la verdad y se vuelva al error. Por eso dice, y se apartarán de la verdad el oído. Aquí cuando dice oído, estamos hablando de colocar la atención. Cuando el apóstol Pedro dijo ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos a los judíos que presten oído, le está diciendo, quiero que coloquen toda la atención a lo que yo voy a decir, porque es de gran importancia. Vosotros crucificasteis al dador de la vida. Y por eso ellos tenían que prestar oído. No es solamente escuchar para que entre por aquí y salga por acá, no. No un oidor olvidadizo, como dice Santiago, no. Sino que alguien que realmente va a poner atención. Entonces aquí dice, ellos se apartarán de la verdad, la atención que requiere de sus personas. Sus oídos, el lugar por donde entra la palabra de Dios y uno le puede tomar el aprecio, la consideración, la atención, ellos se apartarán de ahí. Le darán esa palabra apartar, fíjese usted que significa darle la espalda, girar, darse vuelta. Entonces el predicador de la verdad de Dios está aquí y entonces yo
de manera figurada, vuelvo mi oído a esa verdad. Entonces le doy la espalda, cierro el oído a esa verdad y lo abro a la mentira que está acá. Y entonces ya no quiero escuchar la verdad, sino que quiero poner la atención en la mentira. Y entonces le doy la espalda a la verdad de Dios. Y recibo la mentira de este mundo. Ya que le doy la espalda a la verdad y me vuelvo a las fábulas, a los mitos, a las leyendas, a las cosas que no se pueden comprobar, a las cosas que no tienen un sustento real, a las cosas que no traen crecimiento espiritual, solamente entretención. Termino entonces, hermanos, recapitulando, para en otra oportunidad seguir avanzando. Pablo, versículo 1, llama de testigo a Dios y al Señor Jesucristo cual juez de vivos y muertos, para decirle a Timoteo, predica la palabra siempre, siempre. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros realmente estamos incumpliendo esta solicitud de predicar la palabra siempre, siempre. A veces dejamos pasar las oportunidades y a veces nosotros no aprovechamos el hacer oportunidades para predicar la palabra. Y aquí es el llamado a predicar la palabra siempre. Convencer, presentar la palabra de tal manera de que sea clara al oyente, para que sea convencido por la verdad de Dios. Ayudar a los que andan en el error para que corrijan sus vidas. Ayudar a los que están desanimados, teniendo toda la paciencia divina. Si es necesario repetir 10 veces, habrá que repetir 10 veces, hermano. Pablo dijo, mire, para mí no es molesto hablar las mismas cosas. Y para ustedes les trae seguridad, ya que si no entendieron a la primera, a lo mejor a la segunda, y quizá a la tercera, y quizá a la cuarta, quizá a la quinta. Pero para mí no es molesto. Y todo el consejo de Dios. Porque vendrán tiempos donde los oyentes no van a querer escuchar más la verdad. Van a querer escuchar la mentira. Y se van a juntar para escuchar la mentira. Y van a tener predicadores que enseñan la mentira. Pero aún así, cuando esa gente le dé la espalda a la verdad y cierre sus oídos a la verdad y se vuelva a la mentira, tú y yo tenemos que predicar la palabra siempre. Siempre la verdad de Dios tiene que ser expuesta. Aunque el mundo escoja otra cosa, nosotros tenemos que anunciar la verdad de Dios. Bien, hermanos, oremos para dar por terminada esta reunión. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias porque nos damos cuenta, nuestro Dios, que la verdad tuya ha sido anunciada en el tiempo. Pablo lo hizo, Timoteo lo hizo, y los que creyeron después lo hicieron, hasta que un día llegó a nuestros oídos la verdad tuya, y la hemos recibido, dándonos cuenta que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Salvador, en quien no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Es Jesucristo, el juez de vivos y de muertos. Ese es nuestro Salvador. Y Padre, te damos las gracias porque tú nos animas, aún en este mundo, con tanta enseñanza errónea. Tú nos animas a anunciar tu verdad. Esa verdad que convence, que corrige, que anima a cada hombre y a cada mujer. Porque tú quieres que el hombre venga al conocimiento de la verdad. Te damos las gracias, nuestro Dios, y te rogamos que tú nos fortalezcas por tu espíritu en el hombre interior para anunciar todo el consejo de Dios. Te lo rogamos y también te pedimos por nuestros amigos que están en el error. Quizás no se dan cuenta, pero Padre, te rogamos que la verdad tuya les inquiete, que los ojos de tu palabra, que la luz del Evangelio pueda brillar para que ellos puedan volverse a ti y ser salvos. Padre, te rogamos estas cosas, te las pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.